Parece que Dios quiere que yo hable contigo. Ya que estamos, Diego, ¿en qué cree el venezolano? Uy, Dios mío. Bueno, yo tengo la convicción de que los venezolanos tenemos un fondo anímico, no sé si llamarlo creencia, que nos dice que todo tiene remedio, que no hay que darle mucha importancia a nada. Por supuesto sabemos que la vida tiene grandes tragedias, grandes dolores, grandes cosas maravillosas, pero por debajo de eso, que por supuesto todos experimentamos como en cualquier ser humano, tenemos esa peculiaridad de que eso, lo que dije antes, todo tiene remedio, todo saldrá bien. No te desesperes por nada, ni le des demasiada importancia a nada, que nada es tan grave. Esa creencia que tenemos de fondo, ¿cómo ha llevado al venezolano a desarrollar su espiritualidad? La espiritualidad del venezolano, yo la llamaría una palabra que, en relación con lo que dije antes, tenemos una relación liviana con las cosas y con las creencias. Fíjate, por ejemplo, como hecho histórico interesante, como expresión de esto que te estoy diciendo, en Venezuela hay pocos episodios de fanatismo, comparados con otras historias del mundo y de América Latina. Aquí no hemos tenido episodios de fanatismo religioso, ni episodios de fanatismo político, ni episodios de fanatismo ideológico, ni siquiera episodios de fanatismo deportivo con otras sociedades son importantísimos. ¿Y dirías que se caracteriza como alguna figura familiar, la espiritualidad? Yo creo que los venezolanos tenemos una tendencia, tenemos una relación muy especial con las figuras familiares femeninas. La importancia de la madre, la importancia de la abuela. Muchos dirán que eso tiene que ver con la estructura matriarcal de la sociedad venezolana, el padre que abandona el hogar, ese tipo de cosas, pero yo creo que más al fondo de eso hay un rasgo antropológico que hace que el venezolano tenga por su madre, por su abuela. El tema de la abuelita es un Que tema te enseñó a rezar en las noches. espiritualmente muy importante en Venezuela, más que Claro. en cualquier otra sociedad que yo conozca. ¿Qué factores podríamos decir que han conformado la fe y la manera de creer del venezolano? Conectando eso con lo que te he venido diciendo, yo creo que hay muchos factores que concurren, ¿no? Hemos tenido una historia muy discontinua, con muchas guerras civiles, con muchos cambios políticos, y entonces eso hace, por ejemplo, que una tradición política no se consolide. Por ejemplo, en Colombia, las familias liberales y las familias conservadoras tienen décadas de ser liberales y conservadoras porque la vida política no ha sido tan interrumpida. Eso en Venezuela no es posible. El tema de las tres razas famosas, pues los españoles, los indígenas y las razas africanas que se forman la mezcla racial original, eso es otro factor de sincretismo, de mezcla, de convivencia de diversas maneras de ser y de creer. Luego los flujos inmigratorios europeos ya en el siglo XX y luego el flujo migratorio suramericano también en el siglo XX. El petróleo que todo lo facilita o nos hace creer que todo es más fácil de lo que en realidad es. Todos esos son factores que concurren hacia esos fenómenos que yo interpreté al principio de la conversación. ¿De qué manera influye esta mezcla de sincretismos y de también esa influencia como africana en la creencia del venezolano? Bueno, partiendo de la hipótesis de la liviandad, digamos, que dije antes, eso facilita mucho los sincretismos, las mezclas, el hecho de que una virgen al mismo tiempo pueda recibir un nombre africano, de un culto africano, y entonces la virgen tal y al mismo tiempo es Obatalá. O sea, esa liviandad de la que hablé antes ofrece mucha flexibilidad, ¿no? Y también nos lleva a que nuestra manera de creer y nuestra espiritualidad y nuestra religiosidad tiene un sentido práctico, cotidiano, inmediato, una relación como muy familiar con los objetos de Como en nuestro creencia. día a día. Sí, yo recuerdo siempre mucho, se me quedó, venía yo de Chivacoa, por cierto, venía de conocer cómo era el culto de María Leonza, y venía yo de Chivacoa en un carrito por puesto y se monta una señora y dice así como, yo me bajo en Guama porque me dijeron que tienen a San Antonio Aparecido y yo le voy a pedir por un negocio. Así como quien dice, yo voy a una agencia del banco tal, le llevo unos papeles para que, o sea, Como hacer una diligencia. sí, pase una diligencia. Y sí creo que nosotros tenemos con nuestra religiosidad, con nuestra espiritualidad, una relación práctica, cotidiana, que tiene mucho que ver con lo que dijo de la liviandad y de la Claro. no darle demasiada importancia a nada, ¿no? O sea, si a esta señora no le sale el negocio, no es tampoco que va a ir a casa a Guama reclamarle nada a San Antonio. Bueno, salió mal, salió mal. Claro, y al final uno dice de que vuelan, vuelan, ¿no? Sí. Y pudiéramos decir que hay algún legado espiritual luego de la esclavitud, ¿no? Un legado como indígena. Yo tiendo a pensar que es escaso, ¿no? Hay, por supuesto, hay figuras y hay
toda la historia pues, de la eliminación de los indígenas por los españoles y toda la historia construida en torno a los nombres de nuestros caciques, que además son unos nombres muy bellos, ¿no? Terepaima, Paramaconi, Tiuna, y por supuesto Guaycaipuro por encima de todos, ¿no? Pero más allá de como herencia cultural real, activa, que tú puedes decir esto forma parte de la cultura venezolana, yo tendería a pensar que es muy escasa, ¿no? ¿La superstición ha tenido algún protagonismo en la espiritualidad del venezolano? Bueno, lo que pasa es que no sabría yo si llamarla superstición, dentro de esta idea de los sincretismos, de las mezclas, de las combinaciones de diversos factores culturales y religiosos, hay cosas como el culto a María Leonza, ¿no? Que es un ejemplo muy claro de sincretismo, donde está al mismo tiempo Guaycaipuro en el altar de la reina, ¿no? Guaycaipuro, Negro Primero, José Gregorio Hernández, y eso evoluciona además, porque a medida que la sociedad, por ejemplo, en la corte pueden entrar, hay una corte malandra también, depende de si si el culto a María Leonza tiene lugar en determinadas circunstancias o en determinada localidad. De repente meten al lado de José Gregorio, un héroe del mundo de los malandros, ¿no? Entonces eso evoluciona y, como te digo, no sabría yo si llamarlo superstición. Por supuesto no es un culto ortodoxo con su iglesia, con su dogma, pero es producto de esa flexibilidad que nosotros, que los venezolanos tenemos en cuanto al mundo de las creencias, ¿no? ¿Y de dónde viene la santería o la palería? ¿Fue como nuestras relaciones como con Cuba más directamente? No, yo creo que aquí siempre ha habido un mundo de la santería y la palería y bueno, los comercios, por decir algo, en el centro de Caracas que Y de otras venden, ciudades también. sí, claro, por supuesto, yo hablo como caraqueño. Este, eh, mm, que son muy anteriores a cualquier relación con Cuba. Quizás por el elemento político de la relación con Cuba en los últimos años, eso haya podido aumentar y también dependiendo de si algunos personajes de la política venezolana muy importantes le daban más creencia a eso que antes, ¿no? Y es posible que haya habido más presencia de los fenómenos de santería en los últimos años, pero eso existía desde antes, ¿no? Tampoco hay que eh, atribuirle al factor político más importancia de la que tiene en este caso, ¿no? ¿A qué crees que se deba esta devoción a distintas vírgenes en nuestras regiones? Bueno, eso es un aspecto muy bonito. Nuestra cultura religiosa no es solamente el caso venezolano. En España hay vírgenes para tirar para el techo también, ¿no? Pero aquí tenemos, bueno, es natural que cada región desarrolle su propio subculto, digamos así. Y la figura de la Virgen se presta mucho a eso, en parte por lo que te decía antes de la importancia de la figura femenina en nuestra espiritualidad, en nuestra religiosidad, ¿no? Y la Virgen pues es la figura femenina por excelencia desde el punto de vista de la religiosidad predominante en Venezuela, que por supuesto es la católica. Y entonces, bueno, hay esa coexistencia, digamos, de diversas vírgenes, Coromoto, Valle, de los Vallitas, de Chiquinquirá, la Divina Pastora, etcétera, etcétera, que me perdonen aquellas que no mencioné. Y además se toleran, se admiran, en cierta forma se ven con mucho amor y simpatía el margariteño a la Virgen de la Chiquinquirá o el zuliano a la Divina Pastora. Ujú. Entonces, ahí digo yo que hay una especie de gran Virgen nacional que no tiene nombre, que es como la síntesis de todas De ellas, ¿no? todo. Y creo que, bueno, la Virgen forma una parte muy importante de la religiosidad cotidiana de muchos y muchas venezolanas. ¿Crees que esta flexibilidad o este modo de ser liviano en nuestra espiritualidad, crees que ha dado paso a que el venezolano tenga como esta dualidad de creencias? Por ejemplo, un católico que también puede rezarle a algunos santos o que le lean las cartas. Yo sí creo que hay una especial capacidad de sincretismo y de mezcla de cosas en la espiritualidad venezolana, ¿no? Y también eso nos hace en general muy tolerantes desde el punto de vista religioso, que tiene que ver con lo que te decía antes de la ausencia de fanatismo, ¿no? Desde el punto de Ujú. vista religioso, desde el punto de vista del respeto a las creencias del otro,
somos en ese sentido muy abiertos. Creo que hay una síntesis ahí, una combinación que cada quien hace. No es que yo salgo de la iglesia y me voy a un santero y son dos individualidades distintas la una de la otra, es la misma. Que considera que las dos cosas que son compatibles, coexistir sin mayor problema, ¿no? ¿Y la esclavitud qué papel ha tenido en esa espiritualidad? Bueno, yo diría un poco lo mismo que te dije con respecto a la cultura indígena. Creo que tiene un legado cultural escaso, posiblemente en algunas partes del país haya más, donde hubo esclavitud más intensamente, haya dejado un legado cultural más importante, pero siempre localizado, ¿no? Barlovento, por ejemplo. Bueno, era fama, gran tercera base venezolano, Damaso Blanco, que era fama que llevaba su guante a que un brujo de Curiepe se lo ensalmara, ¿no? Entonces, bueno, hay esos elementos de brujería, en este caso, de origen africano, que, bueno, tienen alguna presencia, pero en general diría que es escasa. ¿Cuál es la figura religiosa que dirías tú que identifica más al venezolano? Como el común denominador siempre va a ser Dios. ¿En qué crees? En Dios. Catolicismo. Creo un Dios vivo. ¿Quién más? Imagínate. Dios que nos da la fortaleza. Claro, el venezolano es espiritual. Yo soy espiritual. Sí. El venezolano es igual, ¿vale?